Este es un programa realizado por una institución sin fines de lucro. Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría. Hola amigos de Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría. Continuando en el programa del día de hoy, vamos a, vale la redundancia, continuar con el curso de Gnosis que venimos desarrollando a través de los distintos programas. ¿Cómo te va, Gastón? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Siempre con muchas ganas de seguir con este curso y obviamente a ver si podemos tratar de terminarlo. Es decir, son unas cuantas conferencias, pero bueno. Les recordamos a los amigos televidentes que este curso de Gnosis que estamos desarrollando, es decir, a través de estos programas, simplemente es introductorio, podríamos decir, ¿no? Claro, un pequeño resumen. Un pequeño resumen, exactamente, del curso que normalmente se desarrolla en forma presencial aquí en Tres Arroyos, en calle Ascuénaga 158, y también en el Centro Cultural La Estación. En este momento estamos desarrollando algunos cursos. Claro. Y a nivel nacional, obviamente en distintas localidades, en distintas ciudades de la República Argentina, también hay centros gnósticos a los cuales ustedes pueden dirigirse para hacer estos cursos presenciales. Gastón, ¿cuál es el tema del día de hoy? Hoy el tema se llama La máquina humana. La máquina humana, que sería el tema número 6. El tema número 6 dentro del curso, ¿sí? Bueno, ¿qué me puedes decir de por qué la máquina humana? Bueno, este tema hace referencia a que el hombre muchas veces es una máquina. ¿Por qué decimos que es una máquina? Porque reaccionamos mecánicamente, vivimos mecánicamente. Digamos que no somos individuos íntegros, y porque siempre estamos, como hemos hablado en otras conferencias, distribuida nuestra vida en todos esos agregados psicológicos que manejan nuestra maquinita, por así decirlo. Decimos que esa máquina siempre reacciona de acuerdo a un estímulo exterior o interno, y está descontrolada casi siempre, producto de que quien maneja esa máquina es el ego, ¿no? Claro, o sea que en definitiva, es decir, cuando dentro de la gnosis hablamos de esta máquina, es decir, justamente es esa simbología, ¿no? De la manera que funciona una máquina, mecánicamente. Es decir, cuando en definitiva nosotros pensamos que verdaderamente somos quienes hacemos las cosas o quienes manejamos nuestra vida, y sin embargo, es decir, somos manejados por múltiples circunstancias externas o internas, como vos bien decís, el agregado psicológico, ¿no? Del cual ya hemos hablado en muchas oportunidades. Claro. Cuando hablamos de máquinas, cualquier máquina tiene una particularidad, es decir, que funciona con un determinado combustible o fuente de energía. Ahí es donde nosotros podemos hacer hincapié en que, si bien es cierto, somos una máquina que funcionamos en forma mecánica por la vida, es decir, tenemos un combustible con el cual nos alimentamos. Sí. ¿Cómo lo define la gnosis ese combustible? Bueno, si tenemos que hablar de la energía que utiliza esa máquina, podríamos decir que está distribuida en distintos centros, ¿no? De esa máquina, distintos engranajes más importantes de la máquina humana. Si querés, decimos cuáles son. Empezamos con los centros y vamos desarrollando. Sí. Hay 5 centros fundamentales en esa máquina.
Está el centro intelectual, el centro motor, el centro instintivo, el centro emocional y el centro sexual. Cada uno de esos está distribuido en una parte de nuestro cuerpo y esos centros, digamos que son psicofisiológicos, por así decirlo. En el cerebro se encuentra nuestro centro intelectual. En la parte alta de nuestra columna vertebral está el centro motor, el centro emocional en el plexo solar, el centro instintivo en la parte de la baja de la espina dorsal, y el centro sexual en los órganos sexuales. Correcto. Cuando vos hablabas de energías, decimos que estos centros, digamos que cada uno tiene su energía, pero la bodega energética es la del centro sexual. Ajá. O sea que podemos decir que toda actividad que se desarrolla en nuestra vida, de alguna manera la podemos distribuir de tal manera que toma o consume energía o combustible de alguno de esos centros. De alguno de esos centros, ¿sí? Sí. Es decir, por ejemplo, si nosotros nos referimos a una actividad intelectual, como leer, como estudiar, como qué sé yo, es decir, cualquier cosa de tipo intelectual, está tomando energía del centro intelectual. Del centro intelectual, sí. Hay que hacer algo, ¿no es cierto?, con relación al hecho de que vos decías que cada centro tiene un lugar en nuestro cuerpo físico, pero no quiere decir que solamente exista en ese lugar. Es decir, si no, la energía se desenvuelve en todo nuestro organismo. Claro, sí. Sí. Claro. Y bueno, vamos a tratar de ver de qué manera funciona esto. Por ejemplo, el centro intelectual ya decíamos que tiene que ver con todas las actividades, es decir, intelectuales. El centro, siguiendo el orden de arriba hacia abajo. El centro motor, que tiene que ver con todas las funciones del movimiento del cuerpo, que hacemos a voluntad, ¿no? Correcto. El centro emocional, que tiene que ver con esas relaciones con las emociones. En la mayoría de las veces, lamentablemente, son emociones de tipo negativas, las que expresan nuestra máquina, tristeza, ira, rencor. El centro instintivo, que tiene que ver con nuestros instintos, digamos, más animalescos, que también maneja todo el funcionamiento del organismo, que no tenemos, digamos, control, que se maneja por control. Claro. El metabolismo, la decir, digestión. Exacto. Tiene que ver con eso y bueno, la mayoría de las veces desequilibrado ese centro, siempre se ve en nosotros la parte más fea de nuestros instintos. La parte más de ¿no? instintos brutales. Es decir, Exacto. que hoy en día están tan de moda cómo la humanidad o la sociedad está actuando, es decir, a través de eso. Claro, hoy se ve sí, muchísimo montón, sí. Cómo se desequilibra ese centro, sí. Y el centro, cuando hablábamos del centro emocional, también hay expresiones del centro emocional que tienen que ver, vos hablabas de cosas negativas, pero también está, por ejemplo, la alegría, es decir, todo eso también es energía que maneja del centro emocional. Sí, no, seguramente la alegría, el cariño, el afecto. Todas esas son emociones. Emociones positivas. Que las maneja también la energía del centro emocional. Y otra cosa también importante, que cuando hablábamos del centro instintivo, es que, por ejemplo, también están allí los famosos instintos de conservación, el instinto maternal, es decir, todos esos aspectos que también manejan energía del centro instintivo. Claro. Y vos decías algo muy importante, y es que el mayor, o el combustible, podríamos decir, si hacemos una comparación con la nafta, ¿no es cierto? El de mayor octanaje sería la energía del centro sexual. Sexual, sí. La energía del centro sexual. Claro, porque vos fíjate que es lógicamente, es decir, si a través de la energía sexual podemos crear, ¿sí? Podemos crear una vida, es decir, obviamente tiene podemos hacer esa referencia, ¿no? Tiene un potencial muy enorme dentro de nuestro organismo. Sí. Y vos fíjate que, por ejemplo, la energía sexual se manifiesta no solamente desde el punto de vista de la actividad sexual propiamente dicha, sino también en la reproducción celular, en todos los aspectos que nuestro organismo, nuestro cuerpo físico maneja, es decir, la reproducción o el constante cambio que se va produciendo, ¿sí? A nivel celular, por ejemplo. Sí. De esa manera nosotros podemos decir que esa máquina humana, que somos nosotros,
que volvemos a decir lo que hablamos al principio, le decimos máquina entre paréntesis porque de alguna manera nos maneja o se mueve mecánicamente por nuestros agregados psicológicos, claro, como le hemos hablado. Pero tiene una particularidad muy importante el hecho de tener en cuenta que si bien se alimenta con esas energías de esos distintos centros, es decir, hay un deber cósmico que tenemos como seres humanos y es de tener un centro de gravedad permanente en el uso correcto de esas energías. claro. ¿Sí? Porque ahí es donde se produce el problema. Claro, claro, es lo que decíamos anteriormente. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, el ser humano está manejado, o sea, su máquina es manejada por el agregado psicológico, el ego. Uh-huh. Deberíamos generar un centro de gravedad permanente, que sería quien maneje la máquina, para que Correcto. funcione como corresponde. Uh-huh. Lamentablemente, este centro de gravedad permanente debería ser nuestro ser. Claro, claro. Como no hemos encarnado nuestro ser, tenemos un material que está para eso, que es nuestra esencia, que puesta en acción, como decíamos en otras conferencias, es nuestra conciencia. Nuestra conciencia. Si nosotros pudiéramos gravitar en nuestra conciencia, la máquina funcionaría como corresponde y no se desequilibraría. Claro, claro, claro. Y esos centros no abusarían de su energía y no se desgastaría quizá el centro intelectual cuando uno lo excede o Uh-huh. abusa, y no se enfermaría Uh-huh. el cuerpo, Exacto. porque muchas veces nos enfermamos. Por desequilibrios Por energéticos. desequilibrio Y justamente vos nebuloso. fíjate, vos hacías una referencia al centro intelectual, muchas veces cuando nos ponemos, o por ejemplo en la época que tú lo estudiabas, ¿no? Es decir, que falló allá en el tiempo, es decir, que le poníamos demasiado tiempo, demasiadas horas de estudio, y después terminábamos recansados, mal, agotados, no rendíamos para nada. O, por ejemplo, a veces suele suceder cuando uno hace una actividad física, es decir, en demasía, es decir, produce un cansancio, Claro. ¿sí? O sea, hay un desgaste de esos centros energéticos. Por eso, como decíamos, ese deber cósmico como seres humanos que somos, en trabajando en equilibrio, deberíamos utilizar las energías de forma equilibrada. ¿Qué quiere decir? Ponele, en el caso de uno ponerse a estudiar, y que de hecho el organismo nos marca eso. Si nosotros ponemos a estudiar y ponemos, qué sé yo, 15, 20 minutos podemos estar bien ubicados, bien concentrados, pero más de ese tiempo no hay retención de lo que nosotros estamos estudiando. Claro. ¿Sí? O sea que evidentemente hay un desgaste, hay un desequilibrio. Una persona que está haciendo una actividad física y le da más de lo que puede aguantar, obviamente se produce un desgaste energético, que con el tiempo eso va a ser o va a redundar en enfermedades o problemas físicos. ¿Sí? Claro, sí, el abuso de cualquiera de los centros hace que el cuerpo tarde o temprano se enferme, se lastime, se deteriore. Ese es un recurso, ahora me viene a la mente, bueno, que recomienda la Gnosis, que cuando uno se da cuenta de que está abusando de alguno de los centros, un buen recurso es cambiar de centro. Ajá, claro. Pues fíjate, viendo el tema del estudio, es decir, cuántas veces, es decir, que uno está estudiando, está metiendo mucho tema con el centro intelectual, bueno, deje un poco, salga a caminar, utilice el otro centro, el centro motor, o póngase a escuchar un poco de música, gravita en la energía del centro emocional. Exacto. ¿Sí? Entonces hace que el otro descanse y que se renueve otra vez de energía. Esa es nuestra forma correcta y que tendríamos que tener en nuestra vida. Claro. Es decir, hacer un sabio uso de las energías. Y uno de los aspectos importantes es que los centros se desequilibran por el abuso de energía, pero también por el no uso. Sí. ¿Sí? Y sí, el sedentarismo, por ejemplo, para el centro motor es bastante perjudicial, ¿no? Claro, correcto. Y yendo al punto crítico decimos porque es el centro de mayor octanaje, de mayor potencia, que es el centro sexual, sucede lo mismo. Es decir, el sexo, es decir, o la actividad sexual en demasía produce desgaste, ¿sí? Y el no uso del centro sexual también. Hay que hacer un uso equilibrado de las energías sexuales. Sí, porque biológicamente el centro sexual lo tenemos por una reacción biológica, ¿no? Exacto. Y es más, tal es así que dentro de esa máquina humana, todos los centros de última siempre se alimentan del centro sexual. Sí, en caso de que alguno se agotara,
recibiría energía del centro sexual. Vos fíjate que se dice, por ejemplo, cuando una persona, suponete que haga una actividad física muy, muy esforzada, es decir, se dice que esa persona es un apasionado, ¿sí? Hay pasión en lo que está haciendo a nivel físico, o sea que está de alguna manera tomando energía del centro sexual que es pasional, es decir, para desarrollar una actividad de otro centro que es, por ejemplo, el motor. Claro. ¿Sí? Es decir, eso, si bien en principio uno lo ve como positivo, tiene una parte muy negativa que es el hecho de un desequilibrio energético en nuestros centros. Claro. Que a la larga trae consecuencias, ¿sí? Es decir, entonces es importante, ya un poco redondeando en el tema, porque hay mucho para hablar de esto, que básicamente que nosotros tengamos la consideración en nuestra vida de manejar estas energías, de saber que existen esos 5 centros, que los vamos a nombrar nuevamente, eran el centro intelectual, el centro motor, el centro emocional, el centro instintivo y el centro sexual. Que de esas energías que manejan cada una de estas actividades en la vida, lo hagamos en forma equilibrada. Si vemos que la actividad de nuestra vida lleva a que tengamos que manejar más energía del centro motor, por ejemplo, porque somos deportistas, tengamos la posibilidad o la deferencia de decir, bueno, voy a tratar de equilibrar un poquito y utilizar otros centros para no desgastar mi energía de ese centro en particular, ¿no? Claro. Ante todo, imponer la conciencia, anteponer la conciencia, cuando estamos utilizando un centro y nos damos cuenta de que estamos abusando de él, para cambiar o para cambiar de centro, cambiar el estado, cambiar la situación para que no se desgaste. Exacto. Bueno, eso es en definitiva lo que podríamos decir en resumen de lo que es este tema de la máquina humana. Bien, amigos, es decir, nos vemos en otra parte del programa. Vamos a continuar desarrollando otros temas de Gnosis aquí en este programa. Muchas gracias. Gracias, Gastón. Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría. Espacio de publicidad. Renovar. Pintura de obra industrial, reforma de locales y obras civiles, trabajos de altura, colocación de Durlock, revestimiento plástico, hidrolavados e impermeabilizaciones. Imprenta Eureka. Todo lo que usted necesita de una imprenta, talonario, folletería, tarjetas y mucho más. Avenida Rivadavia 344. Teléfonos 427-672. Celular 1541-2987. Imprentas Eureka. 3 Arroyos. Florería La Japonesita. Flores naturales, artificiales, ramos para novias, cruces. Avenida Güemes 2200. Teléfono 428-689. 3 Arroyos. Cien Ingeniería. Calefacción, refrigeración, repuestos y herramientas, todo para el técnico instalador. Venta de calderas Inmergas, piso radiante. Lucio B. López 1277. Teléfonos 15 52 23 63, 15 34 17 42. Mail administración@cieningeniería.com.ar. 3 Arroyos. Fin. Espacio de publicidad. Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría. Bueno, en esta parte del programa tenemos a Virginia, que hacía rato que no nos visitaba, pero bueno, ¿cómo estás, Virginia? Muy bien, ¿no? Bueno, muy bien. Y hoy vamos a desarrollar un tema lindo, es decir, lindo porque tiene que ver con lo que podría ser antropología, ¿sí? Antropología dentro de la Gnosis es un tema importante, una materia, podríamos decir, muy importante porque nos lleva a descubrir grandes cosas. Y lo que vamos a tocar en el tema en el día de hoy tiene que ver con los cultos solares, con las culturas solares, ¿no es cierto? Sí. Bien, te dejo para que comiences a hablar de ese tema. A ver, Bueno, la mayoría de las civilizaciones antiguas eran culturas solares, la mayoría. El culto al sol, digamos, es porque este astro rey era el dispensador de la energía y de la vida.
O sea, sigue siéndolo, ¿no? Correcto, Sin el sol no sí, existiría la vida. básicamente eso es importante. Y bueno, eso era, digamos, la base de ese culto. Bueno, hubo distintos dioses solares a lo largo de la historia y de las épocas. Por ejemplo, el dios solar de hindú es Surya. Los hindúes decían que era el ojo del mundo y que, bueno, hoy en día, por ejemplo, hay una costumbre de todos los hindúes de, digamos, antes de empezar cualquier actividad rutinaria del día, mirar al sol o hacer una oración. ¿Sí? Bueno, después tenemos al conocido Ra, que era el dios egipcio del sol, que se decía que era el padre de todos los dioses. Y bueno, casi todos los dioses egipcios están graficados, digamos, con el disco solar en sus cabezas. Y bueno, tenemos también en América a Inti, que era el dios inca. Y bueno, por ejemplo, el inca emperador se decía que era el hijo de Inti, de ese dios del sol. Y hay muchos dioses más, maya también. Correcto. Y es decir, ¿qué característica podemos encontrar dentro de esos cultos solares? Y bueno, como decíamos, el sol como dispensador de la energía y de la vida. Bueno, la Gnosis nos dice que en realidad esas antiguas civilizaciones no adoraban al sol físico, sino un sol espiritual. Claro, claro. Ese sol espiritual no era a la vista de los ojos físicos, pero existe como un principio anímico e inteligente, que es creador de todo este sistema solar, digamos. Correcto, o sea que, mirá, es decir, esa es la referencia que uno puede hacer, porque si bien existe una parte espiritual detrás de un sol, existe esa parte física. Claro. Es lo mismo que sucede en nosotros. Nosotros tenemos un cuerpo físico, pero detrás de este cuerpo físico hay verdaderamente Dios en nosotros, claro, ¿cierto? Claro, esa energía, podemos decir, esa parte espiritual. Bueno, esta energía espiritual del sol se lo conoce como logo solar, o Cristo cósmico también. Correcto. ¿Sí? Y bueno, es, digamos, lo que origina y lo que dirige este sistema solar. O sea que cuando uno habla de lo que es Cristo, por ejemplo, ¿no es cierto? Que generalmente la gente lo conoce como un Cristo histórico, ¿sí? Claro. Como ese maestro, como una persona que hace 2000 y pico de años encarnó una fuerza, y esa fuerza es la fuerza Cristo. O sea que cuando uno habla del Cristo, nosotros estamos haciendo referencia a lo que los cultos solares antiguamente hacían, es decir, con relación a esa parte espiritual, es decir, que daba vida al sol, ¿no? Exactamente. Bueno, hoy en día en el cristianismo oficial, digamos, si bien, digamos, han apartado o han suprimido grandes enseñanzas solares, han quedado vestigios, como por ejemplo el simbolismo solar de la Navidad, ese 25 de diciembre. El 25 de diciembre en realidad se celebraba en Roma lo que era el Sol Invictus, el nacimiento de ese Sol Invictus. Bueno, cuando el cristianismo fue adoptado por Roma, o sea, por el emperador Constantino I, alrededor del 325 años después de Cristo, digamos que esa fecha fue reemplazada por el nacimiento de Jesús. Claro, o sea que no es cierto que Jesús, es decir, como maestro física nació ese día, sino que el nacimiento, simbólico. Claro, el simbólico, el nacimiento de ese sol, de ese Cristo Sol, el globo solar. El globo solar. Bueno, entonces, digamos que ese día coincide con el solsticio de invierno, ¿sí? Correcto. Con el comienzo del solsticio de invierno, que es el día más corto del año. Claro, en el hemisferio norte. En el hemisferio norte, obviamente, acá no. Sí. A partir de ese día se empiezan a alargar los días. Claro. Entonces lo que se celebra es el triunfo de esa luz sobre la oscuridad. Claro, los días se empiezan a alargarse, entonces el sol está más presente, el nacimiento del Cristo. De Cristo Sol, exactamente. Correcto. Sí. Bueno, eso digamos que es el vestigio de lo que quedó de esas culturas solares. Porque vos fíjate, Virginia, que muchos otros avatares, no solamente Jesús el Cristo como un maestro, dicen que nació el 25 de diciembre, sino también Buda y otros Mitra, exactamente. Nacieron también, se dice, coincidencia, es decir, un 25 de diciembre. Claro, tiene que ver con el aspecto solar. Exacto. Claro, exactamente. Bien, sigamos con lo de... Sí, dale. Bueno, después, hablando de eso, de esas semejanzas, existen muchas similitudes entre estas civilizaciones. A pesar de que, digamos, en esa época no existía ni internet ni ningún medio globalizado que pueda uno, digamos, decir que se copiaron. Sería casi imposible. Sí. Por ejemplo, entre Egipto
y los pueblos nativos de América precolombina, donde hacen los mayas, los incas, Sí. existen muchas similitudes. Por ejemplo, en el caso de Osiris, Sí. el dios egipcio, Sí. hay un relato que dice que Osiris es un dios, digamos que vino después de un cataclismo Ajá. a sembrar, digamos, la nueva civilización. El mismo relato, o parecido, similar, está en Bolivia con el dios blanco Viracocha, Mira. que se lo conoce como Quetzalcóatl en México, ujú. ¿sí? El mismo relato. Imagínate la diferencia de años y de distancia, ¿no? Claro, claro, sí, sí, nada que ver una con otra, sí, sí. Pero el relato es similar. Bueno, después tenés casos, por ejemplo, las pirámides. Claro, ahí está, sí, sí, sí. Que tenés pirámides en Egipto, tenés pirámides en América, tenés pirámides en India. Claro. Es decir, Sí, sí. coincidencia, Coincidencia, casi podríamos decir que no, sino que sí, verdaderamente hay un hay simbolismo. un simbolismo. Otra que me acuerdo es la serpiente. Claro, la serpiente también Ujú. es, bueno, la serpiente emplumada que sacó Quetzalcóatl. en los mayas, y bueno, y en los egipcios también tenés. Claro, tenían los faraones que las serpientes claro, salían, exactamente. que también tiene un simbolismo. Un simbolismo oculto, muy profundo, claro. sí, sí. Bueno, después otras similitudes, dijimos las pirámides, que el dato curioso, que están, digamos, todas las pirámides del mundo están colocadas exactamente en los puntos cardinales. Mira, sí. Las puertas de las pirámides son todas en forma trapezoidal. Ujú. Después también lo que se repite en construcciones son los obeliscos Ajá. que hay en Egipto y también en la civilización inca, Sí. que tienen que ver con el culto fálico. Exacto, un símbolo fálico. Sí, sí, Símbolo sí, fálico. También en todas las distintas culturas. Sí, Culturas. sí. Sí. Bueno, y hay muchas similitudes más. Exacto. Incluso ponerle la momificación, Ujú. que también los incas lo practicaban, los mayas, los incas, perdón. Sí, sí. Y las máscaras funerarias que son de oro, Ajá. igualmente que los egipcios. Así que bueno, hay un montón de similitudes que vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo no? puede ser? Y vos fíjate que hay otra cosa interesante, también no tiene que ver exactamente con la parte antropológica, pero sí desde el punto de vista de esotérica, podríamos decir. Nosotros siempre en la Gnosis hablamos de la ley del 3, el sagrado triángulo mexicano, es decir, que es símbolo de creación. La ley del 3 es, en las distintas culturas, en las distintas civilizaciones también había una triada como originaria de una creación. Sí, sí, sí. En el cristianismo tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, en los egipcios Osiris y Sisiauro, la hebraica Keter, Shomai, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, También sí, otros esa tríada divina que se va repitiendo. creadora, Ujú. digamos. Sí, 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 se va repitiendo también en distintas culturas. Exacto. Y en cuanto a lo que vos decías de los relatos, por ejemplo, hay un relato bíblico muy conocido que es el diluvio universal. Sí, sí. Bueno, ese relato también se repite, hay versiones en todas las culturas, Ujú. en Babilonia, en los mayas, en Egipto también, acá por ejemplo los mapuches también tienen un relato de un diluvio, o sea que hay un montón de relatos de ese acontecimiento en distintas culturas. O sea que todo esto nos habla de alguna manera de cosas que realmente existieron, que Claro. no podemos negar esa existencia, Claro. ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Es decir, cuando escuchamos, cuando vemos todos esos relatos y todas esas leyendas, es decir, obviamente detrás de toda leyenda siempre hay una connotación de algo verdadero, algo que sucedió, ¿sí? Claro, sí, sí, sí. Qué interesante, ¿no? Porque esto nos lleva a reflexiones para decir que detrás de esa historia, de esas grandes civilizaciones y culturas, tenemos un conocimiento, una gnosis, es decir, una sabiduría que nos ayuda a entender muchas de las cosas que nos suceden, ¿no es cierto?, como seres humanos dentro de esta existencia, de esos grandes fenómenos, situaciones, que tienen que ver con la vida misma, ¿no es cierto? Sí, sí. Y uno no debe ser tan hipócrita de decir que esta tan cacareada civilización moderna se la Claro. sabe toda, No. sino que tenemos que recurrir a esas grandes culturas antiguas, ¿no? Exactamente. Además, hay una idea errada de que lo antiguo es, no sé, es primitivo, algo que, todo lo contrario, los mayas, por ejemplo, eran grandes matemáticos, astronómicos, incluso nosotros le debemos el número 0 a los mayas. Exacto. Ellos exacto. inventaron el 0. Exacto. Así que tenían mucho conocimiento, igual que los egipcios y las otras culturas. Ujú. Así que mucho para aprender de ellos. Mucho para aprender. Lástima que, bueno, como se fue, digamos, perdiendo,
por una cuestión de poder o lo que sea, se fueron imponiendo esas enseñanzas. Con las quemas de la Biblioteca de Alejandría, por ejemplo. Claro. Bueno, conocemos, ¿no? Las cruzadas, las famosas Exacto. cruzadas. Las guerras católicas, ¿no? Católicas, o mejor dicho, decir, religiosas, ¿no? Religiosas, Es decir, que hicieron que se perdieran esos grandes conocimientos y sabiduría. Los tan conocidos también evangelios apócrifos, ¿no? Es decir, donde hay sabiduría muy profunda. Que fueron quemados, perseguidos, ¿cierto? Bueno, Virginia, esto da para mucho, sí. Es decir, va para seguir profundizando, y volvemos a reiterar a los amigos televidentes. Este es uno de los temas que se desarrollan en los cursos de Gnosis, es decir, que es antropología, ¿sí? Es una materia que es antropología. Una antropología gnóstica que nos ayuda a entender y comprender muchas de las cosas que nos suceden en la vida, que han sucedido, que son grandes fenómenos y circunstancias, cosas de la naturaleza. Es decir, y entonces es importante que uno profundice en esto, pero que de todo este conocimiento extraigamos verdaderamente algo que nos sirva, que nos ayude a tener una mejor calidad de vida, entender básicamente el porqué de las cosas que nos suceden en la vida, ¿no? Sí. Virginia, no sé si tenés algo para cerrar. No, nada. Decir que si bien uno lo ve como algo que pasó esto, muchas de las cosas de las culturas solares hemos heredado nosotros costumbres, como por ejemplo prender una velita. Exacto. Es algo que es un culto a la luz, al fuego en sí, que tiene que ver con ese sol. Las fogatas en las que se piden deseos, eso también son costumbres de esas antiguas culturas. Mira, es interesante. Bien, gracias Virginia. No, gracias por invitarme. Seguimos en el programa, continuamos después de las pausas. Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría. Espacio de publicidad. Pintura de obras, Gastón Pafundi. Teléfono 1564-8859. Enduidos, satinados, hidrolavados, aplicación de revestimiento plásticos. Todo lo que usted necesita para su hogar, su comercio, su industria.
La mejor inversión. Venta de lotes a altos de cabaña. Avenida Ponce del 700 al 850. Todo en cuotas. Agua corriente, red eléctrica, escrituración, forestación, alumbrado y cloacas. 2983 64 23 65. Fin. Espacio de publicidad. Gnosis TV. Un encuentro con la sabiduría. Una mirada y te convierte en piedra. Una nación entera tuvo a sus pies. Causa de guerras, pero también fuente inmensa de paz. Las mejores melodías, cuadros y maravillas, dedicados a un solo nombre: mujer. Una mujer te puede convertir en un ángel o en un demonio. Y así es. Lamentablemente nosotros los hombres hemos menospreciado el valor de cada mujer. Cuando hablamos de arte, tenemos que hablar de la belleza. Cuando reflexionamos sobre la belleza, nos acercamos a definir la naturaleza. En sus espesos bosques, lagunas y océanos se encierra el misterio de la vida. El poder de evolucionar, de crear y proteger infinidad de criaturas no es tarea sencilla. Con justa razón, esa tarea llena de vida, arte y belleza le fue encomendada a la mujer. Lo importante sería que la mujer pueda hacer valer lo que ella es y no querer parecerse al hombre, digamos. Y esos valores están ligados al hecho de que ella tiene esa capacidad de dar vida, de crear. Aunque una mujer no haya tenido nunca hijos, ella esa capacidad la tiene y es poseedora de eso. Una mujer es capaz de, si le interesa algo, hacer grandes realizaciones y logros. En su interior lleva el poder de crear y puede crear un nuevo ser humano que sería un hijo. Puede compartir con el esposo una vida matrimonial armoniosa, con alegría, con belleza, con amor, porque ¿quién puede dar amor en un hogar? La mujer. Y una mujer, desde el mismo instante en que queda gestada, ya está educando, ya está orientando, ya está enseñando. ¿A quién? A una criatura que trae en su vientre. Así como la mujer es capaz de poner un hijo sobre el tapete de la existencia, de formar a un Napoleón dentro de su vientre, o a un Jesús de Nazaret, o a un Hermes Trismegisto, para luego decirle, existe, y este pasa a existir a la luz del sol. Así también, cualquier mujer puede ser capaz de una autocreación extraordinaria. Puede crearse a sí misma, puede transformarse en algo distinto. Una mujer en los tiempos de una civilización como fueron los incas, los mayas, los egipcios, había un respeto único hacia la mujer, donde la mujer ocupaba realmente escalas o estatus dentro de la sociedad de una remembranza, de una altura física, humana, pero también de una altura espiritual.
tantas heroínas que hubo en épocas anteriores, una Elena Petronila Blavatsky, mujer que surgió de la nada, pero dejó una historia no escrita solamente en tomos, en libros, sino dejó una historia escrita con su vida, con sus hechos. Realmente Juana de Arco está, y también María Antonieta, que son en realidad también mal conocidas. Uno la ve Juana de Arco y la ve solamente como una guerrera y una mujer que le gustaba vestirse de hombre, porque estaba vestida como un guerrero, ¿no? Y de María Antonieta se dice que también era lo contrario, era una mujer muy dedicada a la mundanidad. Pero en realidad esas mujeres, cuando uno no puede juzgarlas así solamente escuchando lo que otros dicen de ellas, lo interesante, por ejemplo, es en esos dos casos revisar los textos que han sido escritos de los juicios que les han hecho. Entonces ahí se ve escrito las respuestas que ellas han dado. Y ahí uno se da cuenta que son mujeres de mucho valor. No son personas, lo que uno dice de ellas, ¿no? Sino que son personas que tienen una altura espiritual. Y yo pienso que si nosotras como damas nos ponemos a reflexionar sobre esos aspectos, sobre nosotras mismas, vamos a llegar a tener esa profundidad de esas mujeres que son ejemplo para nosotras, ¿no? ¿Por qué en todos los pueblos del mundo hay una vez al año, aunque sea, una procesión con la Virgen X? Te decía, esos son símbolos, no sé, perfecto, pero es la representación de esa madre. La mujer representa a esa madre. En la antigüedad se rendía culto a Isis, María, Rea, Adonía, Insoberta, Tonantzin, entre otras deidades femeninas, cuya santidad y exaltación no se ponían en duda. Aquellas deidades físicas o espirituales siempre plasmaban un mensaje dedicado a la humanidad sobre las virtudes innatas de la mujer, como el amor, la caridad, el altruismo o el sacrificio. Es una lástima que la humanidad nos llamemos supercivilizados cuando hemos puesto a la mujer a trabajar en lugares que no le corresponden y la hemos situado en los peores escalafones éticos y de menor importancia en la sociedad. Por la circunstancia de la vida, la mujer ha tenido que salir o sale a trabajar. Y, claro, la tecnología, la vida artificial y material que se vive hoy en día es en función al dinero. Entonces ya la mujer perdió el papel principal, que es el hogar. Entonces tiene que salir a la calle hasta para mantener al marido y mantener a los hijos. Eso es que dice que estamos degenerando. Pero acordémonos de nuestros abuelos y nuestras abuelas. ¿Acaso ellas no eran las que mantenían ese fuego de ese hogar y se vivía igual? El sistema ha hecho que esa mujer se vaya a trabajar, salga a la calle, porque ella no siempre tiene un hogar establecido, ¿verdad? La realidad de la vida hace que ella se convierta en padre, en madre, en todo. Todo gira en torno a esa mujer. Entonces, lo ideal sería que ella cumpliera su rol de mujer en su casa, ¿verdad? A la perfección, lo mejor posible, poniendo todo el cariño, todo su anhelo. Y es que hoy en día ya una ama de casa, una esposa, ya no puede ni compartir siquiera 2 o 3 días a la semana con sus hijos, con su esposo, porque el sistema la tiene de tal manera donde sale a muy tempranas horas de su casa a cumplir aspectos laborales de la sociedad por el bienestar de su misma familia, de su existencia, de su área que ocupa en la sociedad, pero se olvidaron de algo muy importante, que es
la convivencia del hogar, la convivencia y el cuidado de la madre hacia los hijos, la convivencia y el cuidado de la madre hacia su esposo, la convivencia de la mujer con ella misma. Esto suena un poco insólito o incomprensible, pero hay mujeres que dicen, es que no me queda tiempo ni para ir al salón, hacerme un manicure, hacerme arreglar el cabello, etc. Pero está dedicada más que todo al aspecto económico. Entonces los valores, la ética, la naturalidad femenina se ha opacado de una manera pero muy impresionante en la sociedad hoy en día. El mundo le exige a la mujer no solo que tiene que trabajar duro para sacar adelante a su familia, sino que ha logrado imponer en su mente algunos prototipos de belleza que ella también aspira a tener, sin importarle los riesgos a su vida. Entonces quieren buscar esa belleza en una parte física, al punto que ya las mujeres están queriendo como superar la naturaleza, haciéndose en implantes, como que ya se cree el ser humano que ellos ya pueden ser más que la naturaleza. Entonces empiezan a hacerse operaciones para mejorar ciertas partes del cuerpo, sin importarles que hasta se pueden morir. ¿Cuántas mujeres por esas operaciones y por todas las cosas se han muerto? Las mujeres modernas deben volver a la sapiencia antigua. Deben comenzar por educar al varón, enseñarle la veneración, el amor y el respeto al sexo. Si la mujer así actúa, podría transformar al mundo en forma definitiva. Siempre dicen, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. ¿Y por qué se dice eso? Porque la mujer enseña al varón. Nosotras como mujeres nos casamos y ese varón pasa a ser nuestro hijo. ¿Por qué pasa a ser nuestro hijo? Porque también lo vamos a enseñar. Hay muchas cosas que lo vamos educando. Es nuestro esposo, pero lo estamos educando. Él también tuvo una madre o tiene una madre que también lo enseña, también lo trae, pero el hombre, la que lo va llevando, y muchos hombres dirán, pero no puede ser así, nosotros, el hombre, tanto el hombre como la mujer son indispensables. Una mujer no es nada sin un varón, ni un varón es nada sin una mujer. Tiene que estar el complemento, ¿verdad? Pero nosotras como mujeres tenemos que saber para qué necesitamos de un varón. ¿Por qué el matrimonio? ¿Para qué nosotros nos casamos? Como una mujer es más que suficiente para que el hombre viva tranquilamente. Pero como hoy por hoy la humanidad piensa que entre más mujeres se tenga, más se goza, y resulta que la cosa no es por ahí. La gnosis no se enseña eso, no nos enseña eso, todo lo contrario. Lo que usted quiere y puede conseguir como estudiante gnóstico, lo consigue como una mujer. Lo que usted quiera. La nobleza de la mujer hace prodigios en el hogar. Ella debe ser, en un matrimonio, el elemento pasivo que lleva al diálogo, a la comprensión, al respeto y al amor. Supongamos el esposo nos dice alguna frase que nos hirió mucho, ¿no? Entonces, si uno está haciendo un trabajo, dice, bueno, pobrecito, pues él se echó esa carga encima si uno no se identifica con lo que el esposo le dice. Porque uno sabe que cuando se hablan cosas que no son de una enseñanza ni nada, sino por herir a una persona, si uno se identifica y le responde peores cosas. Entonces de ahí se forman muchos problemas, separaciones, los celos. Nosotros las damas tenemos que prácticamente, o debemos de darle muerte al yo de los celos.
Nos preocupamos por ser amorosas, cariñosas, atentas, estar arregladitas, perfumadas. Pero luego de un tiempo, así como en los cómics, ¿no? Aparece alguna dama con esos rollos, tubos en la cabeza, ¿sí? Peleando todo el tiempo, discutiendo, reclamando. ¿Y qué se hizo aquella encantadora mujer? ¿A dónde se perdió? Usted sabe que la mujer ha perdido casi un 100%, digamos, la dignidad. Porque nomás vemos a muchas damas y por televisión su vestimenta casi es más desnuda que cubierta. En el vestir encierran muchos valores en la mujer. Lo interesante de todo esto es que la mujer aprenda, busque en ella misma sus propios valores espirituales, valores del alma, y que deje de ser un objeto de manipulación. Es decir, dejar de querer agradar al sexo opuesto, desfigurándose a veces con maquillajes, con maneras de vestirse. Y bueno, yo pienso que si la mujer empieza a buscar en ella misma lo que ella es realmente, y con reflexión, y viendo la vida, y viendo su lugar y dándose sus propios valores, estudiando esto de que ella tiene esa capacidad de crear, de esa manera ella va a poder ya no ser víctima de lo que es la moda, ¿no? Algunas personas creen que ir al psicólogo es para gentes que están mal de la cabeza o que necesitan compañía. Pero la realidad de la vida nos muestra que el mundo necesita una didáctica adecuada para saber convivir con el planeta, con la sociedad, con nuestro cuerpo y con nuestras emociones. Queremos ayudar a la mujer maltratada, a la mujer que tiene crisis. Mira, hoy en día una de las cosas que nos está dañando a nosotras como mujeres es la enfermedad del siglo. ¿Cuál es la enfermedad del siglo? El estrés. Todas estamos estresadas, todas por nuestros cambios hormonales estamos siendo afectadas de nuestro sistema nervioso. Una práctica que les recomiendo a todas en general es la meditación. Sentarnos, relajarnos, olvidarnos del mundo, compenetrarnos con la naturaleza, irnos a un riachuelo, escuchar el agua caer, escuchar la música clásica. Sabes que los médicos inclusive recomiendan, porque la mayoría de enfermedades que la mujer está teniendo hoy en día es por el estrés. Están sufriendo de gastritis, de cáncer o la enfermedad del siglo. Entonces muchas mujeres tienen cáncer porque han sido mujeres que toda una vida han tenido sufrimientos. Toda una vida han tenido descontroles emocionales y las han llevado a tener crisis, y esto el cuerpo no aguanta. Entonces mi recomendación para todas es que así como nosotras le dedicamos el tiempo a nuestras familias, le dedicamos el tiempo al trabajo, le dedicamos el tiempo a tantas cosas de afuera que nada tienen que ver, también dediquemos un rato para nosotras. Rato de relax, de meditación, de compenetrarnos con la naturaleza, de quitarnos los zapatos, irnos a caminar al contacto con la tierra. Uno de los misterios más sorprendentes y buscados por los investigadores podría llegar a ser el del Santo Grial, aquella copa sagrada que transforma como la alquimia todo lo denso en algo sutil, todo lo impuro en algo divino. Entonces, ¿qué realmente representa el Grial? Es importante. Es la mujer. La mujer. Es decir, la que hace infinitas las cosas limitadas. Es decir, la mujer es la que puede llegar a transformar al hombre en lo que ese ser divino, Jesús, se convirtió. Es decir, se transformó eso físico en algo espiritual, con la ayuda, la invaluable ayuda, imprescindible ayuda de una compañera,
Es decir, aquellos interpretadores de la religión que nos dicen que Jesús no tenía esposa, es un concepto totalmente erróneo para nosotros los gnósticos, porque solo una dama puede transformar realmente al hombre, solo no lo puede hacer. La única manera es a través de esa dama y ella representa ese santo.